Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kevin Obregón y haré un breve video sobre la historia del computador y la llegada a Colombia. Los computadores ahora mismo son utilizados por casi cualquier persona, por temas laborales o de entretenimiento, pero antes era muy raro ver alguno y eran exclusivos de empresas. Aunque sus comienzos se remontan a 1672, donde sale una máquina llamada la rueda de Leibniz, y aunque esto no sea una computadora como tal, fue el inicio de todo. Se utilizó como el motor de cálculo de una clase de calculadoras mecánicas. Fue utilizado durante 3 siglos por los miembros de la computación, hasta la llegada de la computadora electrónica a mediados de la década de 1970. Durante estos 3 siglos se utilizó el reloj calculador, otra considerada la primera calculadora electrónica. Más tarde, en 1642, Pascal se interesó por diseñar y construir una máquina de sumar a la que bautizó la Pascalina, y con la que se podían realizar las cuatro operaciones matemáticas básicas. La pascalina se utilizó tal y como su creador lo había presentado hasta 1902, cuando James Dalton cambió las palancas que la componían por botones, mejorando su diseño y haciéndola más funcional. De esta primera calculadora se conservan viejos ejemplares que han influido en las posteriores calculadoras mecánicas. Ninguna calculadora sustituyó a la pascalina hasta mediados del siglo XX, cuando Kurt Herstag fabricó la calculadora mecánica denominada Curta. Fue la primera calculadora compacta, cabía en una mano y esa portabilidad ayudó a aumentar sus ventas, pese a su elevado precio. Pero con esto nos estamos metiendo mucho en el tema de las calculadoras. Hablemos más sobre el computador. Durante la década de 1980, el estadístico estadounidense Herman Hollerith concibió la idea de utilizar tarjetas perforadoras, similares a las placas de hardware, para procesar datos. Hollerith consiguió compilar la información estadística destinada al censo de la población de para decodificar los mensajes de radio cifrados de los alemanes. En 1939, y con independencia de este proyecto, John Atanasov y Clifford Berry ya habían construido un prototipo de máquina electrónica, el ENIAC. Obtuvo una patente que caducó en 1973, varias décadas más tarde. El ENIAC contenía 18.000 válvulas de vacío y tenía una velocidad de varios de cientos de multiplicaciones por minuto, pero su programa estaba conectado al procesador y debía ser modificado manualmente. A finales de la década de 1950, el uso del transistor en los ordenadores marcó el advenimiento de elementos lógicos más pequeños, rápidos y versátiles, de lo que permitían las máquinas con válvulas. Como los transistores utilizaban mucha menos energía y tenían una vida útil más prolongada, a su desarrollo se debió el nacimiento de máquinas más perfeccionadas, que fueron llamadas ordenadores o computadores de segunda generación. Los componentes se hicieron más pequeños, así como los espacios entre ellos, por lo que la fabricación del sistema resultaba más barata. A finales de la década de 1960 apareció el circuito integrado, que posibilitó la fabricación de varios transistores en un único sustrato de silicio, en el que los cables de interconexión iban soldados. El circuito integrado permitió una posterior reducción del precio, del tamaño y los porcentajes de error. El microprocesador se convirtió en una realidad a mediados de la década de 1970, con la introducción del circuito de integración a gran escala y más tarde con el circuito de integración a mayor escala, con varios miles de transistores interconectados soldados sobre un único sustrato de silicio. Con esto concluimos la historia de los computadores y pasamos a su aparición en Colombia. Hace 60 años, los colombianos apenas se estaban familiarizando con la televisión en sus hogares, cuando el término de computación empezó a escucharse, un hecho que partiría la historia en dos. Un 3 de marzo de 1957, la histórica cervecera Bavaria importó un enorme y pesado IBM 650, considerado el primer computador en llegar a territorio colombiano. Este sería un momento determinante, que finalmente marcaría la vida de millones de personas. La informática en este entonces en Colombia y en muchas partes en el mundo era considerada una ciencia oculta y un campo del conocimiento que lograban descifrar muy pocos. Y es que a diferencia de ahora, las máquinas en ese entonces pesaban toneladas. No tenían transistores sino tubos de vacío y tampoco contaban con un disco duro, ya que para almacenar los flujos de información se utilizaban tarjetas perforadoras. El IBM 650 se lanzó oficialmente al mercado estadounidense en 1953
y al año siguiente la producción llegó a 200. Debido a la importante demanda de compañías de todos los sectores que requerían estas máquinas para agilizar sus procesos contables, su precio entonces era de unos $500,000, una cifra tan alta que muchas compañías no podían asumirla y por ello tenían que alquilar la máquina. Eh, Bavaria fue la compañía pionera en el uso de la computación en el país. Sin embargo, con el pasar de los años, varias empresas se sumaron a esta tendencia que marcaría el rumbo de la economía digital. Justamente empresas públicas de Medellín, Copetrol y Coletejer adquirieron este mismo modelo de computadora con el objetivo de aumentar su competitividad, ahorrar tiempo y por supuesto obtener mayores ingresos. Con esto termino y muchas gracias.